Estamos de vuelta en Zona Pública y como todos los viernes a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a don Rafael Martínez de la Borbolla, que hoy viene muy fresco, muy rozagante, y eso que vamos a hablar de los 50 años, se cumplen ahora, de la publicación del libro El Padrino de Mario Puzo, que yo quiero suponer, por lo menos aquí todos sí, que ha de ser uno de los libros más leídos de la historia. Independientemente de eso, después vino la saga de las 3 películas, que pues, son de culto, y que estoy seguro que el que no ha leído el libro por lo menos sí ha visto la película, y seguramente aquí el primer debate que tendremos es que ¿qué les gustó más, el libro o la película? Pero a ver, ponnos en contexto, don Rafael. Hola Memo, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente Memo, en marzo de 1969 dio luz el libro El Padrino de Mario Puzo, quien había nacido en 1920 en Nueva York. Es muy importante esa fecha, 1920, porque están en la depresión, y él va a estar en un barrio italiano y empieza a ver que pues, existen algunos personajes que son como que son muy enaltecidos por la sociedad, que se están dedicando a la mafia. Entonces él va a hacerse periodista. Por cierto, dato cultural. Mafia quiere decir muerte a Francia, Italia, anhela. Ah, caray, eso no sabía. Muy bien. Y él va a estudiar periodismo y se va a dedicar a la crítica literaria. Y va a escribir 2 libros, y en 1969 va a salir El Padrino, y curiosamente en el primer año no va a ser el gran éxito que todos conocemos ahorita. Se va a dar a conocer en los 70s porque se empieza a hablar que él había vendido muy barato los derechos del libro para hacer una película, y se empieza a hablar de esa película y la gente lo empieza a leer, y efectivamente Memo en 2 años, de 1970 al 72, vendió 21 millones de libros. Antes de la película. Bueno, o sea, ya era un éxito el libro. Ya era un éxito porque todo el mundo está. Y aquí la primera, no sé, Memo, ¿qué les gusta más? ¿El libro o la película? A ver, empezamos con Estefan. A mí me gusta muchísimo más el libro. Señor Rafael. Pues yo estaría muy cerca entre lo que me gusta el libro y lo que me han gustado las películas. Creo que son de mis preferidas. Si me preguntaran 10 películas, yo creo que incluyo 2 o 3 del Padrino. A ver, pero Rafael, te tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Qué diferencias hay entre el libro y la película? Supongo que debe de haber algunas. Sí hay varias. Curiosamente, fíjate, en lo que es el libro, ahí viene lo que es El Padrino 1 y El Padrino 2. Y, por ejemplo, la figura de Mamá Corleone va a ser completamente muy poderosa dentro del libro. Y si nosotros checamos la película, pues no ella tanto. nada más va a salir como que cuidando a los nietos y que no hagan ruido para no molestar al don. A Vito Corleone. A Vito Corleone. En el libro, la figura que estamos viendo es la de un inmigrante que está llegando a Estados Unidos con una mano por delante, otra por atrás. Va a ser el sueño americano de una manera distinta, y él va a moverse dentro de la importancia que tiene la familia, los valores y las tradiciones, y siempre los va a tratar de estar inculcando en el libro. Porque independientemente de que eran mafiosos, para ellos el núcleo familiar era lo que giraba en torno a todo, y había efectivamente esta cuestión de los valores, de la unidad familiar, del respeto a ciertas cosas. Es decir, que hasta entre los ladrones hay códigos. Efectivamente. Y por ejemplo, eso los hace entrañables. No son los malosos que vemos ahora en las series de los narcos. A estos personajes, especialmente a don Vito Corleone, lo hace entrañable. No se te hace una figura chocante, porque es un gran patriarca de una organización criminal, pero es un hombre bueno, es un hombre protector, generoso. Aquí yo creo que es él lo que hace, y que es parte del arte y del éxito de la película, es que te va a humanizar a lo que es al capo del crimen organizado más grande de Nueva York de ese tiempo. ¿Por qué? Porque es un antihéroe. Así te pones tú a ver. Pero no es tan malo. Y la gente de la sociedad, que era como se decían las bases sociales en la mafia, que pedían favores, y en algún momento él le va a decir esto a su hijo: cuando sepan quién eres tú, te van a temer. Es que de hecho, de entrada, el título, El Padrino, tiene toda esa connotación. Para los católicos y para los italianos más. Y él lo que va a demostrar en la película, por ejemplo, es, él empieza en la boda de su hija, y la gente, él le va a dar favores a la gente, a los que lo están rodeando. Es un patriarca. Es un patriarca. Y efectivamente, él va a mandar, y ahí van a estar sus hijos.
Porque en esta película, tanto en el libro como en la película, pero quizás más en la película, ahí podemos ver lo que es el destino y lo que es el karma. Al final, él tiene 3 hijos y una hija. El heredero es Sonny, que es el violento, es el bravo, es el poco inteligente. Desbordado. Sí, pero era el que más se parecía a su papá, menos en la inteligencia. Después estaba el genio, que es Michael, que a él lo mandan a la guerra, él es héroe de guerra, él no se va... Que no querían que estuviera en la mafia. Él se va a dedicar a otras cosas. Que fuera senador, sí, etcétera. Está su hermano Fredo, que es el tonto de la familia, la verdad bastante limitado el cuate, y por tonto va a hacer todo mal. Y está la hija que la tiene Connie, que la tienen ahí pues como en las familias italianas de aquella época, me imagino, buscándole a quién casarse, hasta le consiguen el marido. Aparece al final de la 1, cómo se lo consiguen. Y lo que es el destino es que el hijo pródigo, por una serie de circunstancias, va a acabar haciéndose, primero va a matar a un oficial corrupto, como lo dice. A su hermano, va a golpear a su esposa. Se va a hacer en un monstruo al final, que era todo lo que él quería evitar. Y que supera al papá en cuanto a poderío económico y político, pero no en esta sensación de este señor entrañable, patriarca, padrino, que además hay que decirlo, en términos de la película, las actuaciones son extraordinarias. Estefan. Yo creo que hay que ver la historia de los tiempos, ¿no? Es El Padrino en tiempos donde pues prácticamente el alcohol estaba prohibido y era la droga contra lo que todo el mundo se unía, ¿no? Entonces la empiezan a contrabandear. Y si lo ves de alguna manera, aquí en México es bien sabido que los habitantes de los pueblos donde Joaquín El Chapo Guzmán se escondía, pues lo querían mucho, lo protegían, lo escondían. Porque y él les ayudaba mucho. Les ayudaba, daba becas, pavimentaba calles, ¿no? De alguna manera llegaba a cumplir algunas de las funciones hasta del Estado, en un Estado paralelo. Sí. Y ahí vemos cómo, a pesar de que hace algo ilícito, regresa algo a la sociedad y se vuelve querido, igual que El Padrino, solo que tropicalizado. Tropicalizado, y yo diría que sin este halo de los valores que hablaba Rafael en torno a la familia. Es un tema además muy italiano y de Nueva York. Porque en general los valores se han ido perdiendo socialmente. Y en este caso además estamos hablando, en el caso del Padrino, de un reflejo de un sistema político en general que también se nos tropicaliza. O sea, muchos de los políticos de este país, yo te lo apostaría, si les preguntas cuál es una de sus películas favoritas, te van a decir que es El Padrino. Así es. Y además tiene frases impresionantes, ¿no? O sea, el Don Vito, además es un hombre sabio. Mira, hay muy una sabio, que les va a encantar. Que deja frases sabias. A ver, Mauricio, ¿qué opinas de esta, Esta es de Don Vito. Y se le está diciendo a Michael, intenta pensar siempre como piensan los que te rodeen. Con esa base todo es posible. Entonces es ponerte en el lugar del otro y cómo está pensando él. Y hay una que de la familia, que esta es, la verdad, muy aplaudida. Nunca digas lo que piensas a alguien que no sea de la familia. El concepto del valor. Y a su hijo, cuando lo cacha que tiene una novia. Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. Entonces, efectivamente estamos viendo que el antihéroe también es un héroe. Y él, si nos fijamos, tanto en el libro como en la película, porque esa constante sí es la misma, a él lo intentan matar porque él no se quería meter al negocio de las drogas. Sí, así es. Porque él decía que era otra cosa, pero él era el que tenía el músculo político. Y Michael al final pues, se va a tener que mudar a Las Vegas, ¿no? Que es ya de los 70s. Y pues ya se va a dedicar todo. Económicamente es mucho más exitoso Michael Corleone que Vito Corleone. Sí. Pero es mucho más feliz Vito. Y es más entrañable como audiencia, como lector o como visual, ¿no? A mí la que siempre recordaré como la gran frase es esta es una oferta que no puedes rechazar. Tu conclusión. Que esos valores se reflejan mucho en la famosa boda de Connie, porque de acuerdo con la tradición italiana, el día de la boda de la hija de Vito Corleone no se puede negar ningún favor. Por eso está la fila fuera del despacho del Padrino, ahí no se puede negar nada. Tiene que atender. Pero hay códigos, hay principios, de ahí que él tiene tan claro esto que le recomienda a Michael. Dice, cuando yo no esté, cuando pase tal cosa, el primero que te venga a proponer un acuerdo, ese es el traidor.
que eso en los políticos mexicanos creo que a veces es, ¿verdad? Como una regla, y creo que en algunos casos no aplica, pero bueno, se corre el riesgo de interpretar mal, ¿no? Hay una frase que no es de la película, pero que la decía mucho Frank Sinatra, que incluso la dice porque pues, él es parte de todo esto, ¿no? Él sale ahí más o menos. Sí, claro, en la en la boda. Canta, ¿no? Frank Sinatra decía, solo dame el nombre. Tu conclusión, just give me the name. Pues hay películas que siempre trascienden a su tiempo y los libros también. El Padrino es un clásico que incluso hasta ahora las frases del libro pues siguen siendo parte de nuestro imaginario popular. Se acuñaron. Claro. Y hay formas y estilos que hoy nos influencian a todos. Su conclusión, doctor Martínez de la Borbolla. Pues a mí la verdad, y sí lo tengo que aceptar, a mí me gusta más la película que el libro. Yo también. Es de las veces que sí lo tengo, o sea, y es una película que se puede ver varias veces y siempre le vas a encontrar un detalle distinto. Y al final, bueno, ellos van a acabar hasta con el Papa, que en teoría debería ser que Michael Pablo va a I, confesarse, ¿no?, con él y le dice, sí, maté a mi hermano. Sí, y lo perdona, y ahí también se ve cómo matan al Papa y otras conspiraciones. O sea, es un mundo muy perverso en el que se mueven ellos. Y quedarnos con el pensamiento de Michael cuando pues ya ve que él se queda solo y dice, cada hombre tiene su propio destino. Muchísimas gracias, Rafael. Extraordinaria narración como siempre, además hoy muy interactiva. Por supuesto. Eso me gustó más todavía. Stephanie, muchas gracias. Mauricio, Raful, muchas gracias. Sobre todo gracias a usted por habernos acompañado toda esta semana de la Carta al Rey de España. Espero que la próxima semana tengamos otros temas. Seguramente el señor presidente de la República nos dará material para otro tipo de análisis. Tenga un magnífico fin de semana y nos vemos aquí en Zona Pública por Efecto Televisión el próximo lunes.